El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Esa sabiduría de dónde se la han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María, su hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí con nosotros? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. La palabra de Dios que hoy escuchamos nos pone en esa realidad en la que estamos llamados a vivir nuestra vida de fe y a poder integrar también la condición humana en esa realidad de fe. La primera lectura que acabamos de escuchar podríamos titularla como la queja de Dios. Dios denuncia la actitud de un pueblo que ha optado por ser, dice el texto, testarudos y obstinados. ¿Qué significa esto? Dios le dice al final al profeta: tú anuncia, ve y diles, y bueno, si ellos reciben, acogen, pues si no lo hacen, se les anunció, el profeta les dijo. Y dos actitudes que de repente hacen siempre como esa piedrita en el zapato en cuando vivimos o queremos vivir nuestra fe. Cuando cerramos el corazón, cuando cerramos nuestra mente a nuestros criterios, es lo que se llama el orgullo, la arrogancia. Y esa actitud es la que muchas veces nos lleva a ser necios, tercos, y nos lleva al fracaso. Hoy debemos revisar cómo a veces nuestra fe nos está invitando a dar pasos de vida nueva, pero nos encerramos en nuestro criterio, en nuestros propios pareceres, en nuestra manera sesgada de ver la vida, y no nos damos la oportunidad de dar un paso para una vida nueva. El pueblo de Israel estaba cerrado y al profeta Ezequiel le toca anunciar la destrucción de Israel. Habían abandonado al Dios único, al Dios de la alianza, y se habían puesto a adorar a los falsos dioses. Es lo que se llama
la prostitución de Israel, que era abandonar a Dios y unirse a otros dioses paganos. Y esa realidad trajo para ellos un castigo que no viene de Dios, sino ellos. Cuando el pueblo de Israel cerraba su corazón, se volvía cabeza dura, eso es lo que significa testarudo, testa, cabeza. Cuando cerraban sus pensamientos, cuando se cerraban a su orgullo, entonces también cerraban el corazón, la obstinación que se llama, y lo llevaba a ser esclavos. Así nos pasa también cuando nosotros cerramos nuestro corazón a nuestros pareceres. Fracasamos. Nadie puede decirme que su orgullo, que su prepotencia, que su testarudez lo lleva a buen puerto. Cuando solo hay una manera de ver la vida, cuando solamente hay una manera de solucionar los problemas, corremos el riesgo de fracasar y de vivir en el fracaso día tras día. San Pablo hoy pone también su atención en esa realidad humana que él está viviendo. Pablo vivió preocupado por la perfección, siempre. Y por eso trasegó en diferentes religiones. Y cuando encontró el cristianismo, él creyó que ahí también él podía vivir una vida perfecta. Hoy descubre que esa realidad es un proceso de todos los días. Llegar a hacer las cosas bien, vivir una vida buena, coherente, consecuente, exige de ciertos esfuerzos. Y Pablo llama también a esa realidad humana que es propia de la condición humana, equivocarse. La figura con un símbolo que llama el aguijón. Dice que el aguijón que él tiene es para que él no peque de soberbia. Y ese aguijón, dice, le ha pedido a Dios que 3 veces se lo quite. Y 3 veces Dios le ha dicho, mi gracia te basta. Por eso dice que muy a gusto presume de sus debilidades. Y al final termina diciendo, cuando soy débil entonces soy fuerte, porque reside en él la gracia de Dios. Allí consiste la fortaleza. Cuando somos capaces de agachar nuestra cabeza, reconocer la gracia de Dios nos ayuda a reconocer que somos frágiles, que no nos las sabemos todas. Reconocer que muchas veces necesitamos identificar cuál es nuestra realidad humana de la cual no puedo estar presumiendo. ¿Cuál es la realidad humana que muchas veces me hace recordar lo limitado que soy, lo frágil que soy? ¿Cuál es mi pecado en el cual día tras día sigo allí, sentado y sigo en reiteradas ocasiones prometiéndome un cambio y no lo hago? Darte cuenta o darnos cuenta de que somos frágiles, de que somos pecadores, de que cometemos errores, nos debe llevar a una madurez en la fe. 1, para descubrir que necesitamos de Dios. 2, para no ser jueces de los demás. Muchas veces podemos estar metiendo el dedo en la llaga de aquel hermano, de aquella hermana que se equivoca, dándonos cuenta de que también cojeamos del mismo defecto.
La gracia de Dios, cuando reside en nosotros, nos ayuda a descubrir nuestra fragilidad, nos ayuda a descubrir nuestra manera de proceder, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Y descubriendo esa manera frágil de ser, debemos asumirla y debemos vivirla con una actitud coherente. Porque lo contrario a la conversión es la soberbia. La actitud soberbia no permite la conversión, porque el soberbio cree que no se equivoca. El soberbio piensa que él se equivoca por los otros. En otro país distinto a este, hay unas personas soberbias que dicen esta frase, y el día que llegue, eso es como una pandemia, ¿no? Ojalá ustedes no se vayan a contaminar. Eso se protege uno con una dosis de oración, con una dosis de humildad. Con 15 miligramos de humildad ayuda un poquito, porque esa pandemia entra así. Yo me equivoqué. ¿Y qué? ¿Me va a pegar? Así responde el soberbio cuando descubre su fragilidad. Yo me equivoqué. ¿Algún problema? ¿Me va a pegar? Y da el siguiente paso. Yo me equivoqué por su culpa. Por eso no pide perdón. Porque cree que el error es del más flaco. La culpa es de la vaca. Por eso no pide perdón. Cuidado, porque eso no nos ayuda a asumir nuestra condición. Y vamos a vivir fracasando todo el tiempo. La dosis de humildad nos lleva a descubrir cuán frágiles somos, a descubrir nuestra debilidad y no a enorgullecernos de ella, sino a ponerle solución y a evitar caer en esas dificultades. Si usted es consciente cuál es su fragilidad, pues evite caer en ellas. Si yo soy chismoso, ¿para qué me junto con el otro chismoso? Si voy a hablar mal del otro. Si mi pecado es criticar y ser criticón, ¿para qué estoy en los círculos de los criticones? Ay, padre, que eso me entretiene. Pues va a vivir pecando empedernidamente. Si yo tengo problemas de alcoholismo, ¿para qué me junto los fines de semana con las personas que me llevan a ese fracaso? Es decir, cuando somos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, me vuelvo responsable de mis actos y asumo las consecuencias cuando me equivoco y no estoy viendo a ver quién es el de la culpa. ¿Por qué usted es infiel? No, padre, es que la señora que te... No, porque usted es sinvergüenza, punto. Pero no esté buscando el culpable de sus defectos, porque de esa manera, esa es la catequesis para que su hijo también haga lo mismo. ¿Por qué sacó malas notas? Ah, porque el profesor que tengo es malo. No, porque usted no estudia. Porque usted no es responsable de sus cosas. Porque usted cree que del cielo le van a caer las respuestas. ¿Por qué el distrito está sucio? Ah, padre, porque el alcalde no manda a los basureros a recoger. No, porque hay cochinos que botan la basura en la calle. No vivamos mirando a ver quién se carga nuestros defectos. Pablo dice, yo soy consciente de que en mí hay un aguijón que me ayuda
para no ser soberbio. Para eso debe ser cuando tú descubres en gracia de Dios de qué pata cojeas. Para darte cuenta de que no puedo estar criticándole al otro las cosas que yo mismo también hago. Y esa es la fortaleza de la gracia. Y por último, el Evangelio de hoy es el ejemplo vivo de lo que a veces sucede en nuestras realidades. Jesús está en su pueblo, con su gente, con su familia, y dicen, ¿y este qué? Esos milagros que hace. Miren la forma como habla. ¿Su familia no está aquí con nosotros? ¿Su papá no es carpintero? ¿Sus hermanos no viven acá con nosotros? ¿No nos pasa también eso en la familia? ¿Quiénes son los que no creen tu conversión? Cuando alguien decide hacer algo bueno en la vida, los primeros que se extrañan son las familias. Si tú montas una empresa, hiciste el esfuerzo de hacer un crédito y montaste la empresa, no falta el de la familia que dice, a saber en qué negocios estará, de dónde estará robando. Cuando tú decides hacer algo bueno, el primero que te critica es el que tienes al lado. El que no cree en tu conversión es el que duerme contigo a veces, curiosamente. ¿Cuánto duran las enemistades en las familias? Muchos años. Muchos años. Una sola cosita me lleva a sentir que mi hermano es enemigo mío. Y dejo de hablarle años. Ponga usted dinero en una familia y se divide la familia. Ponga usted cosas materiales en una familia y se tratan como lo que vemos en la sociedad, como enemigos. Se sacan los trapitos al sol, se denuncian, se demandan, se vuelven enemigos, mejor se destruyen por algo que ni tan siquiera les costó. ¿Qué sentido tiene eso en la vida? ¿Qué sentido tiene en la vida mirándole los defectos a todo el mundo, cuando podemos ver los actos de bondad que las personas tienen? ¿Saben qué es lo peor? Que en nuestros grupos parroquiales, de acá, no miremos la parroquia vecina, la de acá, tratamos igual a los demás como vemos que se tratan en otros lugares. Enemigos, hablamos mal uno del otro, nos insultamos, tenemos actitudes vengativas, y entonces uno se pregunta, ¿y la espiritualidad para qué sirve? ¿Y la oración para qué nos sirve? Esto es duro, porque dice que Jesús no hizo más milagros en ese lugar. ¿Por qué? Porque un profeta es más rechazado en su tierra, en su familia y en su casa. Usted no espere que los aplausos vengan. Váyase usted a Estados Unidos. ¿Quién es el enemigo de un latino? Otro latino. Váyase usted a una familia. Cuando hay dinero, cuando hay cosas materiales, ¿quién es enemigo? Otro hermano. Esas condiciones humanas son superadas cuando dejamos, actuar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios actúa cuando yo abro el corazón y no me obstino en mi única manera de ver la vida. Cuando yo no cierro mi corazón y mi pensamiento y mi mente a otras maneras buenas de ver la vida.
Para eso hay discernimiento, para eso hay inteligencia, para eso hay sabiduría, para descubrir qué es lo que te hace bien en la vida. Y eso lo da la gracia de Dios. Pidámosle a Dios hoy que nos ayude a actuar y a vivir en gracia de Dios, asumiendo la responsabilidad de mis actos, no cerrando el corazón ni la mente a la novedad de Dios, y poder ser hermano de aquel, de aquella que quiere en su vida crecer en la fe. Jesús quería hacer milagros, quería anunciar la palabra entre su gente, pero lo que encontró fue una comunidad cerrada, curiosamente sus parientes. Amén.